Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Abogados de San Isidro, al área académica, a la gente del instituto, especialmente a la doctora María de las Victorias González Silvano, que hizo la intermediaria para hablar con el doctor Disalvo, a Ana María, que va a ser nuestra coordinadora. Y bueno, estamos hoy reunidos para escuchar al doctor Edgardo Julio Di Salvo, que es veterinario. Le agradecemos especialmente por su tiempo y por compartir sus conocimientos. El doctor Edgardo Julio Di Salvo es médico veterinario, es egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Su matrícula provincial es la número 10.173. Está especializado en clínica y cirugía de pequeños y grandes animales, acreditado en sanidad equina, ejerce la actividad privada, es perito veterinario, tiene la certificación aprobada de la materia de Derecho Animal en la Universidad de Buenos Aires, es miembro fundador y secretario de la ONG Aluisa, es rescatista, conferencista, coautor del proyecto de ley No Más TAS y No Más Fauna Equina. Bienvenido, doctor, a este espacio. Le reitero mi agradecimiento y el del colegio. Y bueno, adelante, lo escuchamos. Bueno, doctora, muchas gracias. La verdad es que agradezco al Colegio de Abogados de San Isidro, al Instituto de Derecho Animal, y por supuesto a usted y a todo el staff del instituto, a la doctora González Silvano, a la moderadora, la doctora Ruiz, y a quien están de alguna manera presentes para tratar de ver cómo podemos entre todos generar una conciencia y un cambio de paradigmas respecto de esta problemática que es tan acuciante y por la cual he dejado muchos años de mi vida tratando de generar un cambio. Y bueno, el cambio quizás no haya venido por el tema de la tracción a sangre en sí, sino por la toma de conciencia social y la forma en que podemos ver y aprender a mirar fruto de estas situaciones tan duras, ¿no? de lo cotidiano, de ver a la Argentina atravesada por esta problemática que hemos denominado TAS, tracción a sangre de carro urbano, urbano y periurbano. Parecería ser que un carro con un caballo es algo en el ejido urbano, algo que es natural, que está naturalizado. Sin embargo, en pleno siglo XXI tenemos que mostrar que no es algo natural, que los animales realmente sufren maltrato y crueldad en forma cotidiana y permanente, y en función de eso, nosotros tenemos que ver cómo evolucionamos y cómo coevolucionamos como sociedad y empezar a mostrar cuál es la verdadera problemática que encierra una persona por ahí llevando cartones, papel, botellas, plástico, como forma de subvivencia. Nosotros nos decidimos supervivencia porque consideramos de que es una práctica que en principio tenemos que decodificarla y entender de que no es un trabajo. No es un trabajo, sino que nosotros la denominamos como trata. Ahí hay una trata porque, lamentablemente, en un ámbito tan vulnerable como es una sociedad que está, digamos, marginada de los derechos de un ciudadano de bien, muchas veces se esconden una problemática que son todas
apuntan a lo que es el carro y el caballo, y vamos a hablar de cada una de ellas, porque son problemáticas a su vez y submundos que conviven arriba del carro. Me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que es la problemática de la niñez, niñez robada, explotada, trabajo infantil, que es delito. También estoy hablando de lo que es la problemática de los adultos que están arriba del carro, que transitan a lo largo y a lo ancho de todas las ciudades de la Argentina, y detrás de eso, mafias explotadoras y esclavistas que utilizan esa situación de alta vulnerabilidad, esa situación de, por ahí, de falta de nivel de alarma o de culturización de ese estrato social, y hacen presa fácil, no solamente de un trabajo esclavo o de una trata, sino que, por ejemplo, el material que se recicla lo pagan a un precio vil, y esa situación per se hay que decirla y nombrarla porque detrás de lo que nosotros vemos, que es la punta del iceberg, la problemática es mucho más profunda y se utiliza al animal, al caballo y al instrumento que sería el carro, y de alguna manera se refugia en lo que significa la situación económica actual, pero que en general no quiere estas mafias largar esta herramienta de ellos que les sirve para tener, en base a lo que es el populismo político, el descompromiso político, tener una herramienta que le permita generar un pobrismo específico, pobrismo porque es una fábrica de pobres que están condenados a estar en forma indefinida a seguir el caballo, digamos, esclavo, atado a las varas del carro, y los carreros arriba de ese carro que anda día y noche, sin que se genere digamos, algún tipo de mecanismo que potencie una movilidad social ascendente. Entonces, para repetir, vamos a hablar que arriba de un carro confluyen la muerte y el maltrato animal. Todos los días estamos levantando caballos y caballos y de lo que es la explotación de esta situación, de estos carreros. Muchos terminan en ONGs de rescate equino, que por supuesto están sobresaturadas. Por otro lado, vamos a hablar de lo que es el descompromiso político, y qué es lo que estamos haciendo para tratar de cambiar esa situación y de visibilizarlo desde un lugar de construcción que nos permita, como sociedad, poder evolucionar y crecer, y que la tracción a sangre de carro urbano pase a ser un mal recuerdo en la Argentina. Perdón, Bueno, doctor, discúlpeme, si usted quiere pasar el power, ya, sí, digamos, vamos a ir compartir pasándolo. pantalla. Bien. Perfecto, gracias. Compartir pantalla y vamos. A ver si estamos bien. Aquí estamos. Bueno, ustedes me dicen si. Sí, ahí, digamos, se está preparando para... Ahí está perfecto, estamos viendo el primer slide. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos acá lo que es el título este que decía que era un tanto vintage, es justamente lo que hace 10 años atrás dábamos esta charla, porque hablábamos de lo que era la tracción a sangre, pero ahora vamos a hablar de lo que es esta situación actual, esta explotación que nosotros consideramos una explotación y no un trabajo formal, y cuál es la verdadera problemática social en prácticamente las grandes ciudades de toda la Argentina. Entonces,
empezamos con lo que significa cuando hablamos de maltrato equino. Quiero hacer por ahí hincapié bien figurativo lo que es un caballo maltratado. Bueno, ahí tienen un animal que ha sido rescatado de maltrato, que ha estado atado a un carro. Ahí vemos un verdadero esqueleto viviente, pobrecito, un alma forrada de cuero, todo pelado por donde lo miren, un esqueleto con su alma rota totalmente, y esto es bien gráfico. O sea, este caballo realmente no solamente ha sido maltratado, sino que se lo ha explotado vilmente hasta morir, definitivamente. Por eso que es bien gráfico. Y este animalito, lamentablemente, falleció. Bueno, ¿cuáles son los factores que conllevan al maltrato equino? Bueno, básicamente, como decíamos, falta de nivel de alarma, a nivel del factor humano y a nivel sociocultural, un bajo nivel de alarma que se da en los estratos sociales más bien marginales, ¿no? Lo que no implica, y con esto no quiero ser estigmatizante para este nivel social, sino que maltrato y crueldad también lo hay en ámbitos ecuestres, como puede ser el polo, el turf, como también lo fue oportunamente en las carreras de perros, que gracias a Dios pudimos ir adelante y terminar con la ley 27.330, que fue sancionada, y que hoy por hoy se pudo visibilizar y entender de que las carreras de perro estaban configurando un maltrato. Por esto quiero decir que maltrato puede ser por acción deliberada o bien en forma indirecta, por acción o por omisión. Ahora bien, las causas directas, hablamos definitivamente de torturas, mutilaciones, perversiones, asesinato malicioso, y luego vamos a explicar qué fue un asesinato malicioso, por ejemplo, el caso Muñeco, un caso que me tocó estar como perito, por ejemplo, y poder determinar que hubo sufrimiento innecesario, que llegó a un juicio y que fue condenado este señor Luis Carmona. Cuando hablamos de mutilaciones también, hoy en día están configuradas una mutilación con sufrimiento innecesario a, por ejemplo, una actividad profesional que hace poco tiempo era tomado y naturalizado incluso como un trabajo digno. Hoy entendemos que mutilar a un animal, como puede ser cortarle las orejas o cortarle la cola a un perro, con la pseudo justificación estética, hoy en día la mirada es la visión que tenemos que tener desde el punto de vista de ese animal, de ese perro, que nace con su cola y sus orejas y que nosotros tenemos que aprender a respetarlas. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho por su propia condición animal. Son derechos inalienables y son derechos inherentes a su propia condición animal. Hoy en día, en ese sentido, estamos evolucionando. Hoy es delito cortarle las orejas, cortarle las garras, cortarle las cuerdas vocales para que el perro no ladre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en una mirada no antropocéntrica, sino más bien ecocéntrica, en donde todos los animales, incluso el animal humano, tenemos derechos, y tenemos derechos de alguna manera igualitarios. Pero no solamente tenemos derechos, sino que aparte de eso tenemos deberes. Deberes que están configurados justamente desde nuestra consideración moral y desde nuestra situación de ser seres inteligentes y en todo caso responsables. Por eso que me gusta decir que tenemos que de alguna manera animalizarnos en sus virtudes, pero humanizarnos en la protección de esos animales. Es una obligación moral que tenemos, ¿sí? Bueno, y las causas indirectas puede estar dada, por ejemplo,
por falta de nivel de alarma de estas personas que utilizan el carro como, entre comillas, herramientas de trabajo. Falta de cuidados básicos, donde hay negligencia o desaprensión, fruto de la marginalidad y de la desidia, ¿no es cierto? De la desidia en la cual ellos mismos están inmersos, porque muchas veces naturalizan una situación y no ven la situación de maltrato o de crueldad porque estas personas lamentablemente también lo padecen. Entonces tenemos que entender y tenemos que hacer una mirada integral, holística, en donde poder comprender y ver cuáles son las herramientas para poder sacarlos de esa situación y poder terminar con esto de la atracción a sangre. Bueno, acá está un poco lo que es la anatomía de un caballo. Acá tenemos distintas situaciones. Fíjense que ahí dice cruz, lomo. Después tenemos la parte de los muslos y los miembros. Básicamente, sobre toda esta anatomía va a estar, se va a poder manifestar lo que es la problemática del maltrato a nivel corporal, ¿cierto? Factores ambientales. Los factores ambientales es hacer que anden con 41 grados de calor, por ejemplo, en el norte, sin agua, sin comida. Factores de manejo, no saben, porque como los animales se alquilan con un carro y que se paga por día, entonces obviamente quienes se suben arriba de ese carro no tienen ni idea de lo que significa tenerlos al menos en un mínimo ámbito de bienestar. Los factores sanitarios de maltrato tiene que ver con que no reciben ningún tipo de sanidad controlada, no tienen vacunas, no están desparasitados, no están errados. En función de eso, muchas veces podemos hablar de animalitos que puedan llegar a tener 1 año y ya están atados al carro, con las consecuentes lesiones de por vida que esto le va a generar la tracción y el esfuerzo permanente a nivel corporal. Un porte de ese caballo que puede llegar incluso hasta 1 metro y estar atado a un carro que por supuesto lo supera en 5 veces lo que es su porte y su peso. Y a su vez, lo que es la falta de controles a nivel de la policía, falta de controles, de control urbano, pueden deambular por todas partes sin ningún tipo de ataduras en lo que son las leyes de tránsito, por ejemplo. Y entonces ahí en la foto dice maltrato, dolor, atraso, marginación, sufrimiento, esclavitud, y fíjense que también habla de corrupción e indiferencia. Bueno, ahí está el otro problema. La corrupción que hablaba al principio y la indiferencia de los políticos por tratar de ir adelante con situaciones válidas. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de esto? Bueno, fíjense lo que son las lesiones de tránsito. Se mueren, hay accidentes de automovilismo, hay muertes evitables a nivel humano, hay aumento de enfermedades a consecuencia de esos ilícitos. Ahí tenemos, por ejemplo, cortes, animales muertos en la ruta, personas humanas muertas también, o con daños irreparables. Y esto también, hagámoslo extensivo a lo que puede llegar a ser, por ejemplo, una práctica de una jineteada, que es una práctica ecuestre. Nosotros justamente decimos cuántas muertes evitables o cuántas cuadriplegias podemos evitar si le decimos a esos muchachos que están arriba de un caballo pensando que están haciendo apuestas de un machismo explícito, que eso a su vez conlleva también a otra problemática. ¿Cómo podemos hacer para visibilizar y decir esto no es bueno para nadie, esto no es un deporte? El deporte tiene que ser volitivo, lo mismo que el trabajo. Tiene que ser inherente a la voluntad del ser humano. El perro no quiere correr, el caballo no quiere traccionar, tampoco quiere saltar vallas en forma obligatoria, y menos aún
quiere, digamos, estar generando la posibilidad de ser maltratado y de morir, en función de lo que significa la preeminencia del hombre por encima de los animales. Bueno, en cuanto a enfermedades por manipulación de residuos a nivel humano, tenemos muchísimas. Enfermedades infecciosas de todo tipo. ¿Por qué? Porque no hay normas de bioseguridad a la hora de revolver la basura o los residuos sólidos urbanos. Entonces podemos tener un tétanos si tenemos un corte, o podemos generar un botulismo, una hepatitis, leptospirosis, porque los residuos obviamente pueden estar con orina de rata infectada y transmitir la leptospirosis, que es una enfermedad bacteriana, es una zoonosis y es mortal. Ni hablar del hantavirus, o lo mismo el HIV, el SIDA, o sencillamente la rabia. Entonces, estas enfermedades hay que atenderlas, hay que tener en cuenta que forma parte de la problemática de la tracción a sangre. Bueno, otro gran capítulo es la explotación infantil. La explotación infantil, cuando estamos hablando de trata, son niños en las cuales no tienen presente, se les ha robado la posibilidad de tener un futuro cierto, de ser personas de bien, de tener valores que puedan llevar el día de mañana a tener un trabajo digno, a poder entender, por ejemplo, qué está bien y qué no está bien. Ellos tienen naturalizado el maltrato desde pequeñitos. Entonces, también son presa fácil de mafias esclavistas, donde están los niños, que les llamamos los niños del carro, que no van a la escuela y están horas y horas llevando, digamos, cartones y material de reciclaje, todo totalmente prohibido, punible, con una asimetría social realmente muy, muy ominosa, y por supuesto naturalizando todo esto y entendiendo que el día de mañana ese niño del carro también va a ser violento, también va a tener problemas de violencia, porque es sabido que la violencia animal de alguna manera es predictiva o predictora de violencia humana. Así que esta situación también es lo que tenemos que hablar cuando hablamos de problemas de la tracción a sangre. Las lesiones equinas, bueno, esto que vimos, la placa de lo que es la anatomía del caballo, en cada una de las regiones anatómicas vamos a ver lesiones en la piel, úlceras, escoriaciones, falta de pelo, en los cascos totalmente rotos, partidos, en los distintos ámbitos anatómicos como la cruz, la grupa, el anca, todo herrajes que están defectuosos o faltantes. Todo eso genera traumatismos agudos y crónicos, sumado a que no hay una atención sanitaria en el momento, donde por supuesto hay un manejo totalmente desaprensivo por parte del cuidador responsable, entre comillas, nulo nivel de alarma, y al no tener una falta de atención primaria y podológica, esto cada vez se agrava más. Entonces vamos a ver a qué me refiero, por ejemplo. Aquí tenemos todas estas lesiones que uno ve, que realmente chocan a la vista, es lo que uno ve permanentemente cuando detiene un animal, le genera, digamos, la necesidad de sacarle todos los aperos que son muy rústicos, que son caseros, y en consecuencia nos encontramos con un pecho lleno de úlceras. Imagínense lo que es el dolor de ese caballo traccionando permanentemente en vía pública. Esto es lo que se oculta. Entonces, esta desidia está realmente plagada de injusticias, de inequidades, y ellos también lo tienen naturalizado, ¿sí? Lamentablemente son situaciones porque hay una víctima que está atada a las varas del carro y también hay una víctima que está subido al carro. Esto es una mula
Esta mulita se llamaba Cintia, fue el primer rescate que tuvimos, estoy hablando de hace 12 años atrás. Esta mula, fíjense las patitas de atrás, cómo estaba curtido, sin pelo, con la piel apergaminada de tanto y tanto traccionar, y el roce. No sabía otra cosa que ponerse al costado de las varas, porque era lo único que conocía. Bueno, esta mulita la bautizamos Cintia porque fue una policía de la provincia de Buenos Aires, una chica quizás en su condición de madre que pudo atravesar todos esos aperos y poder entender de que había ahí maltrato. Aparte de eso, había 3 personas arriba, uno de los cuales pesaba 120 kilos. Imagínense lo que era esta mula. Por supuesto que después llegó a una ONG, en la cual yo trabajaba, que se llama ACMA, y ahora Cintia, ahí la tienen ahí abajo, es una mulita feliz que está en libertad y que realmente es obvio que su situación cambió para siempre, ¿no es cierto? Bueno, situaciones podológicas. Miren lo que tiene que ver con problemas de los pies, ¿no? De las patas de los animales, las deformaciones de los cascos, los queloides, que son esas cicatrices exuberantes, o los problemas neurológicos que no permiten que puedan traccionar, o los cambios de articulación acá, las angulaciones podológicas con problemas osteoarticulares terribles. Todo eso es lo que sufren y que son verdaderas víctimas y mártires mudos que andan atados a un carro. En este caso, fíjense la pechera, cómo le falta ahí pelo. Este animalito, cómo está totalmente doblado. Esto tiene un nombre anatómico, ¿no? Tiene sifosis, lordosis y todos estos nombres. Pero lo que quiero significar es esto, que en vez de ser una protección, es como que nosotros andemos 24 horas con un taco alto, y en el otro pie totalmente descalzo. Imagínense que estos son herrajes, y estas piedras que entran dentro de lo que es la palma y la suela, y que es una verdadera tortura para el deambular, donde obviamente claudican, renguean, manquean todo el tiempo. Se hacen obviamente controles en vía pública, cuando hay un rescate se hace un control y se determina, pero también es necesario hacer algún tipo de prácticas quirúrgicas. Y bueno, acá estamos un poco en cirugías, que son cirugías muy, muy complejas. Ahí estoy sacando un diente en un quirófano de grandes animales. Estos, por ejemplo, estamos hablando de acá de lesiones osteoarticulares que son tan crónicas que es casi imposible poder revertirlo. En consecuencia, lo que hacemos es generar algún tipo de apoyo a nivel podológico que puede llegar a ser algunas herraduras especiales o si no, ortopedias, que le posibiliten, al menos si no se pueden curar, paliar esos síntomas y que puedan caminar o definitivamente estar un poco mejor que cuando ingresan. ¿Cuáles son los daños provocados en el equino por acción directa u omisión de criterio? Bueno, nos sumamos a todo esto con lo que venimos hablando, y por ejemplo el síndrome de caballo exhausto es una de las cuestiones que se dan cuando el caballo se cae porque pierde sales, pierde líquidos de tanta transpiración. Imaginemos en un verano, 40 grados de calor, entonces pierde sales y eso se llama síndrome de caballo exhausto. No da más, se cae, se desploma y si no es atendido, se muere. Bueno, lesiones, como hablaba, de todo tipo, de tejidos blandos, problemas osteomusculares, infosuras, por ejemplo. Infosuras tiene que ver con una inflamación de todo lo que es su pie, el vaso. Problemas de mioglobinurias. La mioglobina es un pigmento de los músculos, entonces a veces cuando es tanta la destrucción, comienzan a orinar sangre. Entonces, estas mioglobinurias es una de las características que se dan cuando el caballo está muy maltratado a nivel muscular. Y esto
lo que hablábamos, claudicaciones en la marcha, y cólicos. Los cólicos son problemas de índole gastrointestinal o bien renal que generan tanto dolor y tanta alteración a nivel vascular y a nivel hidroelectrolítica que terminan con la muerte si uno no lo resuelve rápidamente. Por eso que muchas veces hay que atenderlos en el momento, de ahí la necesidad de generar criterios de rescate. Nosotros esa clasificación la tenemos entendida como triage. El triage es el criterio de clasificación cuando estoy frente a un paciente de riesgo. ¿Qué hago primero? Bueno, lo hidrato, lo tapo o lo refresco, dependiendo de lo que sea la necesidad. Ahí se ve distintas tareas que hacemos con los caballos. Por ejemplo, ahí estamos solucionando u operando un queloide, ¿no? Que es una cicatriz exuberante. Acá tenemos un poco lo que es el tema del rescate equino, lo que decía, cuál es la inspección clínica y cómo valorar las lesiones, y cuáles son los riesgos vitales que corren. Entonces tenemos que hacer un examen físico, tomarle la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, saber si está hidratado o deshidratado, para eso le vamos a ver las mucosas, su coloración, tenerlo seco o abrigado según la necesidad, o ventilado, hidratarlo, pero algo importante es no darle de comer, tratar de inmovilizarlo si tiene posibles fracturas. Lo mismo que pasa con un humano cuando hay un accidente automovilístico, esperar a que llegue la ambulancia, lo mismo, que no se mueva, tratar de que esté tranquilo, taparlo, porque obviamente si estamos con una fractura, un movimiento no solamente va a tener lesiones para el caballo, sino también nosotros podemos caer en lesiones y en patadas, que muchas veces también son mortales. Entonces, es importante esto, atender estas situaciones y tenerlas en cuenta. Bueno, a veces los caballos se caen a pozos ciegos y es necesario hacerle este tipo de rescates. Nos pasa habitualmente que caen en pozos ciegos, por ejemplo, o en hoyos que hay, y ahí estamos junto a los bomberos tratando de hacerle la asistencia que necesitan para que no se descompensen. O bueno, situaciones a nivel ocular, cirugías de todo tipo, rescates. Ahí abajo me ven haciendo un allanamiento, por ejemplo, en ámbitos que son muchas veces violentos, también presos de caballitos que están en villas de emergencia, en donde hay mafia a nivel de drogas, y la policía misma te presta un chaleco antibalas, por ejemplo, aquí, para que vean cómo hacer y rescatar una vida muchas veces conlleva también a jugarse el pellejo uno y estar en situaciones de alto grado de violencia, ¿no? Puede venir un tiro de cualquier lado. Así que está bueno graficarlo esto. Esto es lo que decía de los que son los cólicos. Este cólico, por ejemplo, es un cólico abdominal. Fíjense el timpanismo que tiene, cómo este caballo está como lleno de gas, ¿no? Y después, bueno, después a las 3 horas ya estaba en el campo, y cómo había cambiado su situación luego de haber sido medicado. Pero bueno, los cólicos son verdaderamente urgencias médicas. Aquí, un vecino con muy buen tino, para que no se rompa la cabeza, de alguna manera, lo que hizo fue traer un colchón en desuso. Pero hubo alguien que solidariamente también le trajo manzanas, zanahorias y pan viejo. Y esa situación, al no saber, incurrió en una situación que puede ser determinante para que el animal entre con un cólico y agrave las cuestiones. Entonces, nunca jamás alimentar a un animal que está caído. Siempre sí proteger la cabeza, taparlo como está ahí, pero nunca alimentarlo. Esto es sí hidratarlo, sí darle agua si es que desea tomar, pero nunca alimentarlo. A veces es necesario peritar, a ver qué es lo que pasó.
Y para esos peritajes es necesario que nosotros contemos con normas de bioseguridad. Ahí estoy con guantes, con un camisolín, con un delantal, bueno, con una luz frontal, y es necesario hacer un abordaje a lo que es la cavidad abdominal, en este caso, para poder determinar qué es lo que le pasó a este animal, porque obviamente muchas veces son requerimientos judiciales, ¿verdad? Bueno, este fue Alejandro. Alejandro es otro caballo rescatado de maltrato. Alejandro hoy en día está también en el ámbito privado, en un campo. Esa persona que lo tiene es su depositario judicial, no lo puede enajenar, no lo puede vender, y es el responsable a futuro de lo que era este caballo. Este rescate también lo hicimos nosotros. Esto era lo que era el carro, que estaba lleno de trastos y de, qué sé yo, lo que tenía, cocinas, en fin, un montón de cacharros, pero miren luego de un año lo que era Alejandro. Fíjense la diferencia entre lo que es esto, traccionando en la calle, y lo que es un animal libre, estando en libertad y bien nutrido. Bueno, voy a pasar esto porque muchas veces tenemos que entender otro capítulo. Esta es Esperanza. Esperanza, como podrán ver ahí, le falta, solamente se ve un huesito. Esta vino de la costa y trabajando en lo que era el Centro de Rescate y Rehabilitación Equino, en este caso en Bransen, tuvimos la oportunidad de hacer la primera cirugía de amputación o de desarticulación de esta potranca que a nosotros nos hacía ruido tener que dormirla, pese a que le faltaba prácticamente una pata, ¿no? Entonces pudimos hacer un quirófano a cielo abierto y poder operarla, y también hay una historia linda, una historia de resiliencia y de mucha solidaridad, porque fue la primera yegua que abrió un capítulo nuevo en lo que es la medicina de trinchera, la medicina veterinaria. Estamos hablando de que antes de esta cirugía, los animales que estaban prácticamente con alguna lesión o que se fracturaban, había que sacrificarlos. Bueno, nuestra apuesta fue a hacer una amputación y conseguir una prótesis. Hoy en día, Esperanza no solamente está feliz en 3 patas, sino que tiene una prótesis fruto de la solidaridad de su padrino, que también le faltaba un miembro, y que donó una prótesis que le sobraba, y que también donó la posibilidad de que sus propios, ¿cómo se dice?, ortopedistas pudieran hacerle una prótesis a medida. Hoy Esperanza es lazarillo, naturalmente, de Lilo. Lilo es un caballito pequeñito que está ciego, que quedó ciego a consecuencia de los cadenazos de la tracción a sangre. Y es así como pudimos atravesar esta situación en la cual el caballo servía si producía. En cambio, nosotros pudimos determinar la necesidad de poder ver en el animal las ganas de vivir y no importa si produce o no. Su vida era inherente a sus propios derechos y a su propia condición animal. Por suerte, hoy en día en la Facultad de Esperanza hay una posibilidad de hacer amputaciones y pudimos deconstruir ese mito que venía desde una mirada antropocéntrica y economicista, entendiendo de que el animal tenía que rendir en la pista y que si no producía, si no se podía ganar dinero con él, había que sacrificarlo. No era solamente por una cuestión anatómica y el estrés óseo. Eso era una situación. Pero bueno, después vinieron, por supuesto, otros animales que pudimos operar y que hoy en día están vivos y están felices. Estoy hablando de Bahama, de Alma, de Rocío y tantos otros
y de alguna manera colegas que son jóvenes en los centros de rescate están haciendo casi todos los días amputaciones y se le está abriendo la posibilidad de que esos animales puedan vivir, no en una pista, pero sí vivir en el campo, felices, tranquilos, aunque sea en 3 patas. Por eso que lo puse acá. Bueno, consecuencias en la vía pública. Las consecuencias en la vía pública, fíjense lo que es para este caballito, que es re pequeñito, transportar 8 durmientes de quebracho, el peso que tenía este animal, y que él como mártir no podía hacer nada. Entonces, de ahí la necesidad de poder visibilizarlos, de poder nosotros comprometernos con esta situación y poderles cambiar la historia. Somos nosotros, siempre digo, es acá y es ahora, así que nuestro compromiso activo y nuestro poder ciudadano tiene que cambiar y tiene que poder hacer la diferencia. Nuevamente accidentes en vía pública, delitos, lo que decía, el carro. A nivel político hay bajada de línea, no nos metamos con la gente del carro porque por un lado le tenemos miedo a las mafias carreras y por otro lado, pobrecito, pobre gente, encima le vas a sacar el carro, encima le vas a dejar su única herramienta de trabajo, herramienta de trabajo, y eso está naturalizado. Sin embargo, fíjense que hay robos ilícitos de todo tipo y también delivery de drogas. Entonces, la verdad sea dicha, arriba del carro no hay nada bueno, pero esto es una pintura de lo que pasa. Ahora después vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer. Fíjense, bueno, traslado de autopartes y de drogas peligrosas. Un auto prácticamente llevado por un caballo. Problemas de todo tipo a nivel tránsito, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en principio lo que decíamos, falta de compromiso y políticas activas. No hay ningún tipo de política, ni tampoco una política que sea una política de Estado, ¿no? No hay políticas de Estado formales. No hay controles. Las fuerzas de seguridad en vía pública hacen la vista gorda y pasan. Hay un aumento de la precarización laboral y hay una marginalidad social que confluye todo en la trata y en la mafia carrera. Por supuesto que es un transporte barato, no paga impuesto, no tiene seguro, si el caballo se muere hasta lo pueden vender, o bien se roban otros, porque también hay lo que se llama abigeato o robo de animales para ser atados al carro, ¿no? Entonces, todo esto en función de seguir al margen del sistema, no hay impuestos que pagar, no hay seguro, no hay patente, no consumen nafta, todo esto obviamente, y encima son una buena vidriera de victimización para decir que esta gente necesita seguir. Por eso hablaba de posbrismo, por eso hablaba de que son fábricas de lúmpenes que están arriba de un carro, pero lamentablemente no están trabajando. Y es un modo de subvivencia, ni siquiera de supervivencia. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, en principio reconocer que esto es un flagelo, que esto es un problema a nivel social que tenemos que comprometernos como sociedad, sensibilizarnos y empezar a tratar de hacer un cambio de paradigmas, un cambio de visión, y tener acciones concretas que sea, en principio a nivel del control urbano, hacer campañas sanitarias, publicitar que se está haciendo algo por parte del Estado, por parte de los gobiernos, ¿no? Y para ello instrumentar ordenanzas, ¿no? O leyes a nivel provincial o nacional que estén articuladas entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad para prohibir definitivamente la TAS. Fíjense una cosa, que ahí dice a fin de regulaciones y regular acciones.
Esto era una mirada regulacionista en su momento. Nosotros fuimos teniendo un camino, pero nos dimos cuenta que lo único importante es definitivamente la prohibición. La prohibición que tenga plazos y que haya una decisión a nivel comunitario, a nivel local, y que de alguna forma se pueda posibilitar junto a las ONGs y a la comunidad toda, que esa gente que se baje del carro tenga un trabajo, ya sea en una cooperativa, ya sea haciendo un reciclaje de sólidos urbanos, y que ellos sean también poseedores de ese material que no es basura, sino que es un material que puede generar producción de gas o de biogás, si sabemos usarlo, o generar, por ejemplo, ecoladrillos, o hacer tierra fértil. Hay un montón de cuestiones que se pueden posibilitar si uno sabe trabajar y si sabe generar un trabajo digno con el tema de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y por supuesto, hacer un cambio eficiente y efectivo de lo que es la tracción a sangre. Pueden ser vehículos de transporte motor, pueden ser autopropulsados, puede ser una moto, puede ser una bicicleta. En este caso ahí había un equipo eléctrico, ¿no?, que tenía una prensa para aumentar su capacidad de transporte, que fíjense que es una persona que está hasta con cinturón de seguridad, que puede trabajar 8 horas. Esto sería un trabajo formal que conlleva dignidad laboral y seguridad vial. Bueno, la ley de protección animal, bueno, ¿qué les voy a hablar a ustedes, que son abogados, que saben de qué se trata? La 14346, la ley Benítez, mal llamada ley Sarmiento, es la que nos posibilita todos los días accionar en favor de sus derechos. Es un delito, el maltrato y la crueldad es un delito de orden público, cualquiera puede constituirse un poco, tanto sea en representante de ese animal o en querellante. Trabajar al amparo de esta ley, que si bien es viejita, nos posibilita hacer y llevar justicia. Lo único que necesitamos es ser conscientes de que somos nosotros y que nuestro poder ciudadano, si sabemos utilizarlo, puede cambiar la historia. Tenemos que constituirnos en la comisaría, hacer bajar al carro con el caballo y con el carrero, y hacer una denuncia formal. La UFI interviniente, que está a las 24 horas del día, nos va a determinar qué hacer. Vamos a ir a la comisaría, vamos a hacer un informe veterinario, vamos a poder certificar de modo indubitable que ese animal está maltratado, y a partir de ahí se va a poder liberar, pudiendo acceder a una ONG o bien pudiendo acceder a una persona que se pueda constituir como depositario judicial y que asegure y ampare para siempre su vida en libertad, ¿no es cierto? Libertades que son importantes, que todos los animales tienen, y son las libertades tan sencillas como que no tengan hambre, no pasen sed, no estén desnutridos, no tengan temor, no tengan angustias, ni molestias físicas, ni térmicas, ni que haya lesiones como lo que vieron, ni enfermedades, y que puedan manifestar su comportamiento natural, que puedan vivir en manadas si son caballos, por ejemplo, ¿no? En este caso estamos hablando de ellos, pero bueno, esto se hace extensivo al resto de los animales. Las campañas es otra posibilidad de poder sensibilizar a la población para poder, desde la ciudadanía, llevar adelante campañas de cuidado responsable por un lado, pero también de abolición de la tracción a sangre. Tenemos que educar, la educación es fundamental, al ciudadano adulto y la educación en la niñez, desde la más tierna infancia, porque la empatía hacia los animales se educa, y en eso estamos.
es humanizar el sistema, tratar de visibilizarlo, informar acerca de lo que son los cuidados responsables de los animales, ¿no? Estamos hablando, en vez de tenedores, de cuidadores responsables. De hecho, la doctora acá, que es la moderadora, me dijo, vamos a poner cuidados responsables. Y está bien, porque esto era, en su momento ha cambiado todo, el lenguaje, las miradas. Tratar de ser reparatorios e inclusivos, no ser punitorios y excluyentes. Tenemos que lograr generar puentes en la sociedad y no muros. Esto no es algo, un giro poético o una dialéctica linda. En realidad lo que necesitamos es generar consensos, tratar de trabajar entre todos los protagonistas activos. Y, como decía, la educación y la formación escolar obviamente es tan necesario como que los chicos adquieran valores éticos, valores morales desde la temprana edad y durante el periodo escolar. Se está logrando, por ejemplo, en Neuquén, hoy la currícula escolar va a formar parte de esta temática, porque ampliar el círculo de compasión y ampliar una mirada empática sobre los animales también depende de la escuela. Concientizar acerca de sus derechos, la Declaración Universal, pero a su vez tratar de ir adelante con lo que significa hoy en día estos cambios de paradigmas, ¿no? Que son seres sintientes, que son sujetos de derecho, que su vida es preeminente por encima de cualquier digamos, otro derecho, como por ejemplo el derecho de la propiedad, ¿no? El derecho de la vida, y es acá donde quiero hacer justamente quiero hacer mención al gran trabajo que se viene haciendo desde el ámbito del derecho animal. El derecho animal, gracias a Dios, está vivo. Son ustedes los que están llevando esta bandera junto, bueno, a toda una sociedad sensible, y estamos avanzando. Ha habido un punto de quiebre, hay una mirada mucho más empática. Esto no es solamente en Argentina, esto tiene que ver con una mirada diferente a nivel mundial, en donde se los ve y se los aprende a mirar nuevamente, se resignifican sus derechos, y entonces estamos cambiando y dejando de lado los zoológicos y transformándolos en bioparques educativos. Estamos luchando para que, tanto sea en la tierra, en el aire o en el agua, no haya más anclajes de la libertad. No más oceanarios, no más mundos marinos, no más turismo con animales, por ejemplo. Vamos a tratar de estar cambiando esta situación, porque son ellos los que necesitan una mirada diferente, y somos nosotros los que tenemos que posibilitar eso. Por eso, ese reconocimiento pleno de sus derechos de todos los animales no humanos, como sujetos de derecho, tomando en consideración su derecho a la vida, su derecho a la libertad, a su integridad, y configurando el derecho a su propia dignidad. Bueno, esto es más de lo mismo. Necesitamos un cambio de paradigmas, tenemos que tener un poder ciudadano en acción, tenemos que efectuar obras integrales que sean fruto de la voluntad, tanto sea de la política, políticas que sean idóneas, que sean eficaces tanto en tiempo como en resultados. Tenemos que ser protagonistas en forma seria, no vendernos a las corporaciones que hablan de precios y no hablan de valores, y aparte de eso, exigir que si hay una ordenanza tenga un plazo que sea realista, ¿no? Que sea posible, y que esté acompañado de un presupuesto acorde para que la obra se pueda llevar adelante y que sea sustentable. Así que bueno, por último, hablar un poco de lo que fue las cuestiones de los peritajes que me ha tocado actuar. En el caso Muñeco, estamos hablando de un caballo, ahí se ve la televisión, y del otro lado, porque esto fue por teleconferencia, es Luis Carmona. Luis Carmona es un muchacho que se le ocurrió robar un animal, un caballo, y
atarlo de 4 patas y asesinarlo vilmente, pero bueno, tuvo su condena a 2 años y 2 meses, hicimos un juicio, fui el perito de parte, y en verdad pude determinar no solamente que hubo sufrimiento innecesario, sino que además se pudo determinar que él tuvo una conciencia preeminente de muerte, o sea, estaba angustiado y sabía que iba a morir. Y eso también se pudo determinar de acuerdo a sus situaciones conductuales, ¿no? Así que, bueno, Luis Carmona fue condenado por el juez que se llama Alejandro Rosales, que consideró que fue autor penalmente responsable de abigeato en concurso real con crueldad animal y sufrimiento innecesario. Así que bueno, este trabajo fue de alguna manera llevado adelante por la doctora Andrea Tomada López del Proyecto Galo Argentino, que me convocó a hacer esto, y es uno más de lo que fue el caso Chocolate o el caso Rubio, o bueno, se llamó el caso Muñeco. También voy a compartir un poco el trabajo excelente que estamos llevando adelante, ¿no? con el caso Batata, que fue hace poco, estuvo en todos los medios, ¿no? Donde acá la doctora Ruiz llevó adelante, y bueno, todavía consideramos de que lo van a poder llevar a un juicio, ¿no? Un juicio que sea justo, porque Batata estaba atado, privado de su libertad, en un ámbito totalmente hostil para él, y esto de alguna manera sentará jurisprudencia y nunca más los perros atados, porque el tema de la atadura de perro y naturalizarlo en un patio y hacerlo de alarma o de cerco no está bueno. El animal sufre todo tipo, está en el fundamento justamente que la doctora fue que lo hizo, y bueno, es la suma de estas situaciones y las diferentes formas de poder visibilizar esto que hemos dado maltrato y crueldad, en la cual hicimos una pintura de lo que es la tracción a sangre de carro urbano y periurbano en la Argentina. Y por último quiero decir que estamos trabajando desde la ONG a la cual pertenezco, que es Aluisa. Hay un movimiento, se llama No Más TAS. Hemos presentado por tercera vez consecutiva un proyecto de ley que se llama Ley No Más TAS, del cual soy coautor junto a la doctora Eliana Couso, que es la autora, y también No Más Faena Equina, porque este proyecto viene acompañado de alguna manera con lo que significa terminar con la tracción a sangre, porque el caballo vale vivo y vale muerto. Entonces la faena equina es faena clandestina, es una verdadera, es Auschwitz. Somos el primer país exportador de carne equina sin producción genuina, y verdaderamente lo que tenemos que hacer es terminar con este oprobio, porque no vale hacerle un homenaje el 20 de septiembre, el Día del Caballo, y en función de eso lacerarlo, dejarlo en una jineteada, por ejemplo. Tenemos que ser coherentes a la hora de instrumentar acciones, y la primera acción de defensa tiene que decir que no se los mate más, que no se los robe más, que no haya más tracción a sangre, y que poder afianzar su libertad es responsabilidad de todos. Bueno, ahí cierro, les agradezco mucho y estoy abierto a las preguntas si es que las hubiera. ¿Me escucha, doctora? No la estoy escuchando, me parece que... ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la disertación, impecable, y dejo abierto el chat para todos aquellos que quieran formular alguna pregunta al doctor Di Salvo, o quieran hacer algún comentario, alguna reflexión.
bueno, se lo estaré trasladando al doctor. Pueden levantar la mano también porque tienen la opción, digamos, en el Zoom de levantar la mano. Si alguien quiere formular alguna pregunta. Sí, Alicia. Sí, bueno, yo quería compartir con el doctor Di Salvo el hecho de que tenemos que trabajar por la abolición y no por la regulación, porque ya en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires hay ordenanzas que establecen la prohibición de la tracción a sangre y sin embargo ahora creo que se está trabajando por un proyecto para la regularización a nivel provincial de la tracción, lo que sería una involución. Así que, doctor, totalmente de acuerdo con usted en que hay que trabajar, por supuesto, por la abolición total de la tracción a sangre. Sí, doctora, la realidad es que por eso es importante hacer visible esta problemática y no dejarse llevar por esta situación de pobrismo deliberado y de populismo que tiene que ver con perpetuar arriba del carro a gente que realmente la pasa mal y que necesitamos un cambio, pero un cambio sustancial porque la vida que llevan realmente, sumado a todo lo que mostré, tiene que ir acompañado de acciones ciertas por parte de los estados. La ley No Más TAS a nivel nacional tiene que ser el amparo, ¿no? Como una especie de paraguas protector, pero digamos que la legislación a nivel local y provincial tienen que ser necesarias, porque seguramente que los cambios serán en cada ámbito, en cada localidad serán diferentes, pero nosotros somos muy flexibles y muy amplios de criterio en ese sentido, pero no comulgamos con la idea de que sean programas que no sirven, que está visto, por ejemplo, por ejemplo, ONGs que han llevado adelante programas que terminan siendo alguna cuestión de índole comercial o vender, por ejemplo, algún tipo de movilidad, pero sin ir al fondo del problema. No hay otra que hacer la prohibición penal con fecha cierta. Prácticamente los que están acá en este ámbito saben de lo que hablo porque todos están comprometidos con este cambio. Y este cambio tiene que venir de la mano de acá, de este área, que es el área natural, en donde se tienen que dirimir situaciones de justicia animal y de justicia social. Bueno, veo muchos compañeros. Así que es importante atender estas cuestiones y no dejarse llevar por falacias o por situaciones dialécticas que lo único que hacen es seguir adelante sin ir verdaderamente a solucionar el problema. Bueno, doctor, muchas gracias. Acá la doctora Laura Velasco. Muchísimas gracias, doctora, por estar presente en el día de la fecha en el instituto. Le envía felicitaciones al doctor Di Salvo, felicitaciones a Lida Casi, a la doctora Rafik, la doctora Edith Genone, como siempre claro e impecable, la disertación del doctor Di Salvo, le dice la doctora. Cecilia Martín agradece por su trabajo invaluable y siguen apoyando acá a Ley No Más TAS y hay muchísimos mensajes. Así que bueno, por mi parte tengo una pregunta, doctor, en relación a los procedimientos y bueno, a las pericias que usted lleva adelante. Digamos, el informe médico veterinario
digamos, en qué consiste y cómo debe ser formulado para que indubitablemente se pueda corroborar la situación de maltrato y crueldad, y bueno, pueda prosperar esa denuncia o ese procedimiento que haya que hacer. Claro. Sí, es importante esta pregunta porque habilita a explicar un poco la importancia de lo que es un informe veterinario, que tiene que ser claro, tiene que ser concreto, pero fundamentalmente tiene que ser indubitable. Y para eso me ha sido muy útil avanzar más allá por ahí de lo que eran las incumbencias profesionales en el ámbito de la veterinaria, y sabiéndome, digamos, sabedor de lo que es la ley 14346 y cada uno de sus artículos y sus incisos, poder acompañar primero lo que es la reseña. La reseña significa manifestar frente a quién estoy, el animal, si es un mestizo, si qué edad tiene de acuerdo a la cronometría dentaria, cuál es su alzada, es decir, la altura a la cruz, y luego cómo es la capa. La capa significa cuál es el pelaje, ¿no? Como para identificarlo, si tiene alguna seña particular, y a su vez ahí volcar quién es su cuidador responsable, si es que lo hubiera, explicar un poco cuál es la situación por el cual uno hace ese informe veterinario, y comenzar a desarrollar las patologías visibles y las distintas prácticas que ejercemos sobre el animal a la hora de poder manifestar, repito, de modo indubitable, cuál es la situación sanitaria de ese animal. ¿Por qué es importante? Porque el fiscal va a leer esta cuestión y a partir de ahí va a dar la orden de liberar el animal o de que siga, digamos, preso de este sujeto maltratador. Entonces, es importante tener equino no apto para tareas de tracción y o tiro de ninguna índole, y al amparo de la ley 14346/54, según artículo 2, inciso 2, por ejemplo, asusarlo para el trabajo o generarle sufrimiento innecesario, o en fin, todo lo que nosotros veamos en el animal es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y este capítulo, permítanme que lo diga con respeto, pero me he topado con situaciones bastante rayanos en lo que son considerados malas acciones o mal desempeño de los deberes de funcionario público. Eso muchas veces a consecuencia de situaciones de asimetrías en cuanto a poder, de situaciones de desaprensión también por parte de la Fiscalía, que no me interesa, o que incluso tienen una mirada que es más bien especista también, y que el antropocentrismo puede por encima de lo que es una mirada de defensa de los animales. Entonces, ¿cómo yo me voy a detener a perder tiempo con un animal si en realidad tengo, no sé, un homicidio y tengo otras situaciones? Bueno, sepan en la justicia que el derecho animal es un derecho tan igualitario, igualado con las otras áreas, y no porque sea que estamos hablando de un perro o de un caballo, es menos importante. Esto es importante también, y que si es necesario hacer la denuncia por prevaricato a la justicia, y si tenemos que ir a algún tribunal de alzada, pues vayamos también, seamos comprometidos con esto, porque todos vamos a hacer que la justicia sea realmente justa. Esa construcción y esa realidad depende de nuestro poder ciudadano. No hay otra cosa, no hace falta ser un experto, lo único que hace falta es saber que nosotros estamos en defensa de esos animales, y que en todo caso el poder, la fiscalía o lo que es el Ministerio Público Fiscal está siempre o tiene que estar del lado de la víctima.
Entonces, ese descompromiso, si lo hubiera, hay que marcarlo. Lo mismo pasa con la policía. Si un oficial de policía no se aviene a hacer lo que corresponde y a formar parte de esta cadena como auxiliar de justicia, bien, tenemos los resortes para, por ejemplo, hacer la denuncia en asuntos internos. Es necesario preguntarle quién es, cuál es su rango y cuál es su número de legajo. Y en función de eso, tratar de ponerlo a derecho. De todas maneras, esto está quedando cada vez más atrás. Hoy, hay que decirlo, el personal femenino policial tiene una sensibilidad que antes no la había con el género masculino. No digo todos, pero en general yo estoy observando esa situación. Tratan de ir adelante, tratan de comprometerse con eso y de hacer justicia entre todos. Bueno, perfecto. Sí, Alicia. Sí, doctor, vi que alguien preguntaba cómo se llama la asociación civil para la que usted trabaja. Bueno, yo sé que es Aluisa, pero si nos podría contar un poquito de qué se trata. Sí, cómo no. Aluisa es una asociación civil que hemos formado hace 6 años a la fecha. Incluso aquí veo que está la doctora Marina Garrido, que es mi compañera y también miembro fundador de Aluisa, Asociación de Lucha por la Integridad Social y el Derecho Animal. Su presidente es Eliana Couso. Tenemos acá una voluntaria. Bueno, no, me parece que había algunos voluntarios también. Y bueno, también otra integrante, fundadora, Dana Borojovic. Esta ONG o asociación civil tiene por función llevar adelante legislación en todos los estamentos legislativos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Entendiendo de que la necesidad de tener una mirada a nivel legislativo es tendiente no solamente a salvar un animal, sino a salvarlos a todos. Y así como otras ONG se han dedicado a hacerle atenciones y a ahondar en la problemática de la niñez o de los perros, con Ley No Más Tas, que es este proyecto que por tercera vez vamos a presentar en la legislatura del Parlamento Nacional, queremos terminar con la tracción a sangre de carro urbano, y es por eso que, tanto sea a nivel nacional como a nivel municipal, estamos armando un movimiento tendiente a terminar con la tracción a sangre con ordenanzas o con legislación a nivel municipal. Tenemos varios ámbitos en donde la gente se junta y donde tratan de hacer fuerza como para que esa legislación salga de los consejos deliberantes. Tengo, a ver si, espérenme que les digo cuáles son esas localidades o esos movimientos de No Más Tas. Pero bueno, lo voy a tratar de decirlo. General Rodríguez, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lanús, Avellaneda, incluso Pilar, doctora. Ahí también hay un movimiento de No Más Tas, que es gente que se reúne y que intenta tener acercamiento a nivel legislativo municipal y presentar distintas legislaciones al amparo de nosotros, de nuestra ONG, ¿no? Nosotros los canalizamos, direccionamos, y la idea es que esto se disemine por todo el país y terminar definitivamente con esto que tanto nos ocupa. Muchas gracias. Por supuesto que también hay otras actividades. Las actividades son de otras índoles, también haciendo asistencia directa en refugios, también haciendo asistencia legal.
de gente que quiere denunciar, le explicamos cómo hacerlo, dónde hacerlo, damos charlas, seminarios, en fin, tratamos de tener una presencia en defensa de los derechos de los animales de toda índole. Así que bueno. Bueno, doctor, le dejo, perdón, un saludo de Roldán Beatriz, desde la provincia de Córdoba. Le agradece su disertación porque se considera que es muy buena y clara. Cecilia Martín considera que hay que reformar la ley 14346 ya. Claudia, que bueno, no me surge el apellido, bueno, dice que es una excelente ponencia, felicitaciones al colegio, a la doctora Racik. Por otro lado, hay una reflexión de la doctora Laura Velasco, que dice que sin la prohibición por un artículo penal es solo una ficción. Hay muchos mensajes, doctor, para usted. Lucía Sande, felicitaciones. Antonella Brusa, bueno, hay muchísimos mensajes, doctor, para usted. La doctora Camps había levantado la mano, no sé si se pudo evacuar la pregunta de la doctora Camps o si la puede volver a repetir, porque no la alcanzamos a ver, hay muchas preguntas. No sé si la quiere volver a reiterar. Juana M. Camps. Bueno, guardamos tu pregunta por el chat, porque no, por ahí siguió, se pasó de largo, digamos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna consulta para efectuar al doctor? Yo particularmente, bueno, trabajo con el doctor en cuanto a las pericias, y como explicaba en los informes que él realiza impecablemente, también hago mención, una particularidad, que en uno de los informes que él efectuó se hizo mención a la cuestión de la cuestión ambiental también, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que intervenir en algún tipo de procedimiento, allanamiento y secuestro y liberación de algún animal, también se incorporó esta cuestión de fiscalizar la cuestión ambiental en la que se encuentra ese animal o esos animales, ¿no? Que eso también determina, digamos, la calidad de vida en la que se encuentra, ya sea por esta cuestión de residuos, que esté expuesto a todo tipo de residuos que pueden ser peligrosos o urbanos. Entonces, bueno, también dándoles esa mirada al informe que nos sirvió bastante en la causa que estamos llevando acá de un can, pero bueno, ese será para otro momento esa charla. Sí, pero es importante, Ana, es importante determinar que el informe veterinario es quizás la mitad del informe, porque el hábitat hace también en forma directa a lo que es el informe. Un hábitat, un mal hábitat donde el animal se desempeña y es esclavo, por ejemplo, que no puede moverse, afecta directamente al informe veterinario, ¿no? No solamente a nivel anatómico, a nivel de las patologías que pueda tener, sino también incluso un informe a nivel conductual. Esto también va de la mano de lo que es los nuevos criterios que tienen que ver con psicología animal, con psiquiatría animal, con situaciones conductuales. Todo esto se lo denomina etología clínica y es un capítulo que está avanzando mucho. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuestiones de trastornos obsesivos compulsivos, los famosos TOC, las situaciones, por ejemplo, de autoagresión, de automutilación, o también, por ejemplo, entender que la legislación tiene que ser acorde al conocimiento previo, porque condenar con una mirada de pronto parcial y decir que tal o cual animal es un animal peligroso,
Es peligroso en sí mismo porque esa estigmatización pasa a formar parte de una situación no resuelta en su momento, que es el momento de crecimiento del animal. Obviamente, si yo lo estoy condenando, encadenado dentro del mes, hasta los 4 o 6 meses, que es el tiempo de socialización del perro, por ejemplo, y luego por ser un pitbull o un cane corso o un animal de porte grande, lo condeno a pensar que es un animal peligroso. Yo quiero que sepan que el peligro básicamente pasa por los cuidados no responsables. Estigmatizar a un animal como un animal peligroso, entiendo de que pueden llegar a ser todos, porque la palabrita y la encerrona no es que el animal sea peligroso, sino que habla de potencialmente peligroso. Y un caniche puede llegar a ser potencialmente peligroso, lo mismo que un gran danés o un dogo argentino. Está bien, la diferencia será la presión de 350 kilos por centímetro cuadrado que tiene un gran danés y un caniche será menos, pero el daño y la transmisión de la rabia va a ser lo mismo. Entonces, quedémonos con que lo importante es la educación que ellos reciben. Lo importante es poder atender sus necesidades. Y el tema ambiental, no sé si se dice medioambiental o ambiental, pero incide en forma directa a lo que es el informe veterinario. Y siempre tiene que ser atendido. Es más, de hecho, muchas veces uno no solamente hace el informe veterinario, sino que echa mano de este informe para que sea más completo y para que se entienda por qué el animal está así. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algún mensaje para el doctor? Voy a ir mirando el chat. A ver, un segundito. Bueno, acá Juana M. Camps, muchas gracias por la disertación, un gran aporte, le dice al doctor. Bueno, no veo, yo al menos no veo, no sé si vos, Alicia, ves algún otro mensaje, yo no veo ninguno. No veo más, pero si tienen alguna pregunta o alguna inquietud pueden dejarla en el chat y después les será respondida. Por otra parte, toda la entrevista al doctor va a estar publicada en el canal de YouTube del Colegio de Abogados de San Isidro. Cualquiera puede verla, inclusive la pueden compartir en los espacios que quieran. Bueno, finalmente quiero agradecer al colegio, el espacio que nos da, al área académica, a las personas que forman el instituto y que siempre están poniendo el hombro sobre estos temas, a la doctora Ana María Ruiz por su colaboración, siempre ella pone también el hombro en estas situaciones, y especialmente, por supuesto, al doctor Edgardo Di Salvo. Muchísimas gracias, fue muy interesante toda su exposición, muy ilustrativa, y nos da otra vista desde el punto de vista de la medicina veterinaria. Así que muchísimas gracias, doctor Di Salvo. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Bueno, gracias a ustedes. Realmente es importante estos foros, es importante para todos, digamos, tener foros y canales abiertos de información que sean genuinos, que sean comprometidos, que sean ilustrativos de cuál es la realidad actual, de dónde venimos y fundamentalmente a dónde vamos, porque, bueno, haciendo un poco mías las palabras de Mahatma Gandhi, creo que es importante y que el modo en el cual se atienden o la consideración moral de los animales habla mucho de una sociedad sana. Así que, bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. El muchísimas PowerPoint, gracias a todos los asistentes. Perdón, sí, muchísimas gracias a todos. Doctor, perdón, se cruzan. El PowerPoint, doctor, no sé si lo quiere enviar como archivo sí. O después yo lo ayudo de alguna forma y Sí. y lo enviamos. Bueno, Gracias. hasta la próxima. Hasta luego. Bueno.
Hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes también. Bueno, hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto.